costo en términos de eficiencia. Y ese costo en términos de eficiencia eh, desgraciadamente se va a notar, porque cuando tenés una corteza trabajando todas las modalidades de entrada, implica que tenés que separar una cosa de la otra, o sea, filtrarlos y luego volverlos a integrar, y estás utilizando una corteza que no está optimizada bajo la misma idea que te decía de la teoría que voy a usar con los cuchillos, ¿vale? Si yo tengo primero un solo tipo de cuchillo, una navaja, y con esa tengo que hacer todo, pero no hago nada del todo bien. Luego en la segunda generación, bueno, ya tengo un cuchillito de sierra y un cuchillito liso, y ya me permite trabajar mejor. Ya digo, bueno, esta cosa se corta con un cuchillo de sierra y esta pues con una navaja convencional, pero aún así, yo no consideraría que a ninguno de ustedes le gustara que le operara el apéndice con una navaja, o que con la misma navaja, obviamente, propiamente limpia, también voy a cortar la carne y el pan y todo eso. Bueno, pero si tengo un montón de especializaciones, en términos de cuchillos, si tengo bisturíes, machetes, cuchillos, yataganes, bayonetas, espadas y todo lo demás, cada una de las cuales hace una sola cosa, pero lo hace bien. Entonces, lo mismo pasaba con la corteza. Progresar de una corteza de propósito general a una corteza especializada que solo haga una cosa, pero que su diseño, su conectividad esté orientada a mejorar su, su actividad, a mejorar su eficiencia para hacer esa actividad, y por lo tanto una corteza mucho más capaz, que hace una sola cosa. Y esa una sola cosa, pues va a variar. Ahora, para lograr especializar la corteza, la limitación era el flujo de señales, que solo tenías entre una capa y otra. Y que, como solo hay tres capas, pues las maneras de rebotar una señal a través de tres capas son necesariamente limitadas. Pero ¿qué tal si yo voy a hacer algo que, bueno, si con tres capas puedo hacer pocas cosas, ¿qué pasa si agrego más capas? Bueno, pudiera ser que me funcione eso, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y ahí es donde viene la evolución de la corteza de tercera generación. Veamos qué es lo que pasa. ¿Se ve la pizarra? Hola. Está cargando, pero imagino que sí. Sí, ya Bueno, se ve. avísenme cuando se vea, porque hoy anda la conexión, anda medio lenta. ¿Ok? Ahí. Entonces veamos qué es lo que pasa. Empecemos con la corteza de corte límbico, la corteza de la formación del hipocampo. Vamos a ver. Primero tengo tres capas. Vamos a ver las dos cortezas. Ahora tengo una capa molecular y una capa polimorfa. Aquí ya nos habíamos quedado, por aquí ya habíamos andado, dice. Ahora mira, en esta tengo un estrato de células granuloso, que es lo que sucede en el parahipocampo. Y en la otra tengo un estrato de células piramidal, como lo que tengo en la formación del hipocampo propiamente, sea 1 a sea 4. ¿Qué pasa si yo agarro estas y las barajo como si fuera un juego de naipes? Vamos a ver, esta es segunda generación, ¿ok? Segunda generación, segunda generación. Pero si yo mezclo estas dos, las capas de estas dos, para obtener una corteza de tercera generación, o sea, una neocorteza, vamos a ver qué es lo que pasa. La capa molecular va a seguir siendo la misma. La capa polimorfa también va a ser la misma. Pero aquí donde viene el truquito. Empecemos por agarrar la capa granulosa
y partámosla en dos. Y ahora tengo granuloso interno, perdón, granuloso externo, granulosa interna. Y hago el mismo truquito con la capa piramidal y la parto en dos y la intercalo. Piramidal externa, piramidal interna. Ahora obtuve esto, una corteza donde ya no hay 3 capas, hay 6, porque partí las capas y las barajé. ¿Viste cómo hice? Y las mezclé. Ahora, dirás, ¿qué gran ventaja me da eso? Tengo 6 capas, o sea que si había 2 maneras de hacer las cosas antes, ahora tengo 4. ¿Correcto? Dice, mejoraste, duplicaste la capacidad de la corteza. Pero fíjate que puedo hacer mucho más que eso. Vamos a quitar esto y ver lo que queda en la corteza de tercera generación. Solo dejar los componentes que me interesan. Esa que te dejé ahí, eso es neocorteza. Esa es neocorteza. 6 capas. Numerémosla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora viene el truquito. Acuérdate que antes solo podía fluir señales así, ¿ves? 1, 2, 2, 3. 3, 4 maneras de hacerlo y generar una salida. Ahora mira lo que voy a hacer. Agarremos un color más o menos, como este, para que se vea. Y tengo, ahora, las señales entran a la capa molecular. Perfecto, ¿va? Pero, de ahí voy a pasar las capas, la señal a la capa granulosa, a cualquiera de las 2 capas granulosas. Ahora, también nadie me dice que yo no pueda meter señal directo a las capas granulosas. ¿Okay? O sea que ya tengo más entradas. Pero más bonito, mira, las salidas, vamos a ponerlo rosado, salen de la capa piramidal o de las capas piramidales. Pero el flujo de señal va a ser bonito, porque ahora va a ser más bonito. Mira lo que hago. Las señales van de la capa granulosa a la capa piramidal interna o a la capa piramidal externa. También pueden ir de aquí para acá. Ahora, tampoco nada me prohíbe que yo pueda agarrar una señal que entró a la capa granulosa, pasarla a la otra capa granulosa, regresarla a la capa granulosa de donde vino, enviarla a una capa piramidal, pero de la capa piramidal retornarla a otra capa granulosa o a otra capa piramidal, o regresar para acá, o enviar una señal de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá. Y ya viste lo que estoy haciendo, estoy rebotando una señal y puedo meter una señal ahorita en mi corteza y estarla rebotando de capa a capa, reprocesando y reprocesando de aquí hasta el domingo. Y la capa polimorfa, me preguntarás, va a servir para 2 cosas. Primero, porque está en comunicación con todas las capas. La capa polimorfa ya no solamente está regulando a la capa intermedia, está regulando la actividad de todas las capas. Mira qué relajo de conexiones generé. Es más, tengo una ventaja. Si yo agarro señal de la capa polimorfa, la convierto en una salida para otra área de corteza de tercera generación. O sea que si antes tenía solamente 2 maneras de enviar, de circular la información, ¿okay? Ahora tengo, ¿cuánto? Miles. O sea que la riqueza de las conexiones en esta nueva corteza de tercera generación es tremenda. Pero más importante, yo puedo variar la proporción de las señales en las diferentes capas, o sea, o la proporción de la cantidad de neuronas en estas capas. Puedo hacer predominio de esta o puedo hacer predominio de estas, o una corteza balanceada donde las 6 capas estén por igual. Total, puedo hacer un montón de variedades con el grosor relativo de las 6 capas. Ok, ahora,
¿Eso qué quiere decir? Vamos de vuelta a la idea. Corteza olfatoria de primera generación solo hay una variedad. Corteza límbica solo hay dos variedades. Corteza de esta nuevo tipo, donde hay 6 capas y puedo variar la proporción de las capas, ¿cuántas variedades creen que hay? ¿Cuántas variedades puedo hacer con esa mezcla de capas? ¿No tienen idea? Pues la verdad es que esa pregunta tiene un poquito de truco. Depende a quién le preguntes. En el esquema que vamos a utilizar para efectos de esta clase, que no es el único, es el esquema tradicional en el cual las variedades de corteza las estamos clasificando de acuerdo a la histología de las capas, es lo que llamamos la clasificación de Brodmann. Y después vamos a hablar de Brodmann, del pobre tipo que llevaba un nombre de lo más feo, un tal Corbinian Brodmann. Imagínate andar por la vida llamándote Corbinian. Bueno, pues don Corbinian Brodmann sacó una clasificación de la corteza que sigue siendo utilizada, ¿va? De hecho la vamos a usar nosotros. Y dice, la clasificación de él, que hay unas 55 variedades de ese esquema, o sea, 55 tipos de corteza, cada uno de los cuales optimizado para un tipo de función. Ahora, esa clasificación de Brodmann se quedó incluso atrás en el sentido que hay unas clasificaciones más modernas que no solo incluyen la histología, sino también la conectividad de las neuronas y otra serie de cosas que se desconocían en tiempo de él, y que te dice que hay unos 200 aproximadamente variedades de ese tipo de corteza, de neocorteza en el encéfalo, y que por lo tanto, si tengo 200 variedades, puedo asignar un montón de funciones específicas a cada variedad. O sea que ahora ya tengo neocorteza y el concepto de corteza especializada. Corteza especializada que su existencia implica que ahora ya puedo destinar una corteza, ok, corteza visual, por ejemplo, y que esa corteza solo procese visión, o componentes visuales de hecho, y que por lo tanto descarta todo lo demás y solo se queda trabajando con información visual, pero estar evolucionada de tal manera que lo haga mejor que ninguna otra, o sea que esa corteza visual es súper eficiente para analizar imágenes. Y al mismo tiempo, en otra región de la corteza, por ejemplo, tener corteza somatosensitiva para procesar los componentes del tacto, ¿va? Y especializarse solo en eso, claro. Yo, si le enviara información visual a la corteza táctil, no sabría qué hacer con ella y viceversa, pero cada cual con el asunto. Es como si volviéramos al caso del puesto de tacos de Mónica, ¿va? Ahora, Mónica progresó en la vida y ya no tiene un puesto de tacos, ni un carrito de comida. Tiene un restaurante de esos que tienen 5 estrellas, vaya, no sé, es la competencia de aquel del Gordon Ramsay de la televisión. Y entonces, pero ella es solo una de la gente que trabaja ahí, tiene 50 personas, tiene un cocinero, ella es el chef, ¿va? Claro. Pero tiene otro subchef que se encarga solo de hacer las salsas, otro que solo se encarga de trabajar las carnes, que está en la parrilla, uno que hace los postres y los pasteles, otro más que hace todo lo que es ensaladas y complementos y todo. Y por supuesto el personal administrativo, un contador, un jefe de meseros, un bartender, porque es un restaurante con todas las de ley, los meseros, el guardia, ¿cómo se llama? El que se encarga de la bodega. 50 personas, cada quien que hace una sola cosa. Por supuesto, el contador de la empresa es muy bueno y te sabe llevar los impuestos del restaurante a maravilla, pero no sabe freír un huevo, ¿verdad?
Mientras que Mónica, vamos a asumir que es la chef y es muy buena para la cocina. ¿Será cierto, Mónica? ¿Serás ducha en la cocina? Sí, un poco. Bueno, espérate que pase la pandemia, ¿verdad? Me vas a deber un almuerzo, total. Total, Sin vamos a ver si es... vegetales. ¿Ah? Sin vegetales. Sin vegetales, por supuesto. Dije un almuerzo, no un castigo. No me digas que sos vegetariano, porque te quedas sin hora de comida. No, he tratado, pero no puedo. Bueno, es excelente. Ahora, tenemos al caso entonces de la especialización. Mónica es muy buena cocinera, ¿sí? Y es una chef de calidad, pero no se puede meter a tocar la contabilidad porque va a ser un desastre. Cada quien a lo suyo. Y lo mismo funciona con esta corteza que estamos especializando. Cada cual corteza a lo suyo, que lo va a hacer muy bien, en detrimento de que no pueda hacer nada más. Pero como la corteza en general, en global, no tiene que hacer más que el trabajo que les ha asignado porque hay conexiones entre un sector de la corteza y otro. ¿Okay? La corteza prefrontal va a estar conectada con la corteza motora y esta va a estar conectada con la corteza somatosensitiva. O sea, va a haber una red de conexiones internas para la corteza. ¿Ok? Y de hecho vas a tener corteza que sirve para, que es lo que vamos a llamar corteza secundaria. Corteza que integra dos cosas que son disímiles entre sí. Vaya, si yo tengo, por ejemplo, la percepción táctil, y yo estoy viendo ahorita, obviamente, el teclado de la computadora, pero al mismo tiempo tengo mis dedos puestos sobre el teclado y siento lo que siento la forma de las teclas y las características táctiles o del ratón de la computadora. ¿Va? Ahora, tengo una manera de integrar lo que veo, la imagen del aparato este que tengo enfrente, más lo que estoy sintiendo por el tacto y conectar las dos cosas para hacer una sola sensibilidad o un solo proceso de información integral. ¿Mm? Si yo voy manejando mi carro, la información llega a diferentes cortezas, pero se integra. Esto, obviamente, lo que veo que está pasando frente al vehículo para el sonido del carro, se supone que yo debo detectar por sonido si algo está funcionando bien o mal. La sensación táctil, no solamente de los controles del carro, sino cómo, si va vibrando porque el camino está irregular, yo lo siento. O si el carro está patinando, yo tengo la sensación somatosensitiva de que si voy recto, si el carro va jalando para un lado o está irregular, está vibrando por algo. Todo lo voy a integrar con una corteza secundaria. Ahora, si te das cuenta, yo tengo, pongámosle 55 pedazos de corteza, cada quien haciendo su trabajo, y conectándolos voy al punto que quiero tratar de entrada. Es el hecho de que esa corteza, por súper sofisticada que sea, no sirve de nada si está desconectada del exterior. Es más, ni siquiera sirve si las diferentes porciones de la corteza no estuvieran conectadas la una con la otra. Voy a tener un montón de procesos individuales, pero yo no trabajo en base de procesos individuales. Yo tengo un solo proceso, el resultado del proceso, que es mi conducta. Y todos los diferentes procesos de sensibilidad también se integran en un solo proceso, que es la percepción de mi entorno. O sea, yo estoy al tanto de lo que ocurre a mi alrededor por varias modalidades que tienen que comunicarse entre sí. Y aquí es donde entramos en el asunto de la conectividad de la corteza. El hecho de que esencialmente todo el espacio que hay entre la superficie cortical y la profundidad del telencéfalo, o sea, ganglios basales, ventrículo, tercer ventrículo, etcétera, todo eso está relleno de fibras, ¿okay? Y que lesionar esas fibras tiene efectos tan graves como lesionar la corteza, ¿okay? De hecho, mucho del conocimiento, del estudio de toda esta conectividad de la corteza viene a partir del problema que tenemos cuando tenemos que operar lesiones que están en la profundidad del encéfalo. ¿Okay? Porque, ok, si lo que estás operando es una lesión de superficie, no sé, operando una cicatriz cortical
o un tumor meningioma, o un tumor de la bóveda craneal que está aquí prácticamente visible, la navegación es bien sencilla, solamente tengo que llegar a él y tener cuidado de no lastimar la corteza. Tengo que meterme con una lesión en la profundidad, tengo un problema. Y es que romper fibras que conectan la corteza equivale a desconectar la corteza, es lo mismo que si la daño, voy a perder función. Entonces, cuando empezó la neurocirugía, obviamente tiempo antes de que yo tuviera algo que ver en ese negocio, básicamente había algún conocimiento rudimentario de estas fibras y te metías por donde fuera la ruta más corta. El problema es que si estaba lesionando por eso, si te estaba llevando cualquier trayecto de fibra, cualquier grupo de fibras ahí, de encuentro probablemente iba a salir más lesionado de la rompedera de fibras que de lo que iba a ser de la manipulación o la sacada de la lesión. Entonces, y empezaron por supuesto a aparecer refinamientos de la técnica, es decir, ok, en vez de cortar las fibras, sencillamente busquemos cómo apartarlas o separarlas, o mejor aún, evitemos las que me pueden causar problemas. Recuérdense que siendo sistema nervioso central, si yo me llevo la fibra, no vuelven a conectarse. Por lo tanto, evitemos tocarla, pues si no lo toqué, no lo puedo lastimar. O por lo menos lo hago mucho más difícil lastimar algo si no estoy cerca de él. Entonces empezó anatómicamente a mapearse las fibras, cosa que primero se hacía con una preparación de encéfalo, agarraban un cerebro de cadáver y empezabas a buscar los tractos de fibra, porque desde hace mucho tiempo se sabe que si yo estoy entrando al cerebro y lo ves como una sustancia que es geliforme, gelatinosa, pero cuando yo estoy aspirando con mi succión o con mi aspirador ultrasónico, me doy cuenta que de repente estoy en cierta dirección, veo las fibras, se miran como una hilacha, ¿va? Como una hilacha, mira, esto es largo y me estoy chupando algo de una fibra. Ok, o sea que ahí las fibras llevan cierta orientación. Bueno, agarra un cerebro de cadáver, se entiende, y prepararlo. Ahora, lo que pasa es que ustedes están acostumbrados, lo que han visto, un brain en la necroteca, está conservado en formaldehído. O sea, lo sacaron de una cubeta de formalina. Dicho sea de paso, es una de las cosas más desagradables que hay. Yo soy alérgico a la formalina, en el sentido literal de la palabra, y que puedo darte casi cualquier clase, pero a mí tendrás que convencerme a saber con qué para que me meta a la necroteca a tragar eso. Aparte que eso está obsoleto realmente, que es un carcinógeno. Carcinógeno, no, ya tengo suficientes en mi vida como para estarme metiendo. Ok, no lo metas en formalina, agarra ese cerebro y remojalo, ponelo a remojar fresco en alcohol al 95%. Eso te endurece el cerebro, pero no te lo discolora con la formalina, que te hace una sola masa gris. Y entonces si empezás a quitar la corteza, cortar la corteza, y empezás a escarbar, y el instrumento para diseccionar fibras en el cerebro, en el cadáver, es un palito de paleta, ¿no? Palito de una rellena, lo partís para que tenga una puntita de un lado y un extremo rombo del otro. Ahí no se usa filo, ¿va? Y empezás a escarbar y te vas a dar cuenta que preparando con cuidado vas a aislar una serie de tractos de fibras subcorticales, o sea que debajo de la corteza están todas estas agrupaciones de fibras que me forman tractos, o más bien sistemas de tractos subcorticales, sistemas o cables que me están llevando señal entre una parte y otra de la corteza, o entre la corteza y el resto del sistema. Okay. Entonces, esa es la manera tradicional, pero no te decía mucho de la conectividad, porque ese trabajito de estar rastreando una fibra de un extremo a otro del encéfalo es sorprendentemente bien difícil. Ahora, la ventaja es que, como te digo, ya yo tengo la necesidad de entrar a sacar una lesión
tratando de no dañar el tejido sano, ¿no? O sea, nosotros no vamos a entrar así con el equivalente neuroquirúrgico de una bulldozer o de un tanque T-34, así como rompa lo que haya con tal llegar a la lesión. Y ahí es donde viene el conocimiento de todas estas fibras que él te lo dio, el hecho de que ahora podemos hacer resonancia magnética funcional. Ahora, resonancia magnética funcional necesito un aparato de resonancia magnética generalmente más potente que los normales. La universidad tiene uno bellísimo allá en Tegucigalpa que casi no usa. No vamos a entrar en detalle, pero tiene mucho que ver con el hecho de que ese es el juguete personal de Marco Tulio, el decano, ¿va? O el ex decano. Que bueno, no estaba de decano, peleó hasta que le compraron su resonancia. Y esa puede ser resonancia funcional, cosa muy interesante, ¿verdad? Ahora, si yo agarro este aparato, le meto un programa a su computadora, luego te inyecto un marcador radiactivo de corta vida, por ejemplo, 18 fluoro desoxiglucosa, que ese es uno de los marcadores que se utiliza, y pongo al paciente que está en la resonancia a hacer algún tipo de trabajo intelectual, ¿se entiende? Por ejemplo, quiero ver la conexión entre el lenguaje y te digo, empezame a recitar algo, texto, vaya, recítame la tercera estrofa. Y empieza aquel en la resonancia, empieza aquel, era inútil que el indio tomado se aprestara a la lucha con ira, etc. Y por supuesto estás activando las áreas de corteza, en ese caso del lenguaje, o le pones un problema matemático simple, dice, empieza a contar de 5 en 5 hasta llegar a 150, 5, 10, 15, 20. Estás activando el área numérica y las áreas del lenguaje, y ahí es bien donde viene lo bonito de los tractos. Vos vas a ver fibras, ¿okay? Un área específica, encenderse, o sea, captar más glucosa, pero está trabajando, y enviar una señal a través de una fibra a otra área. Pero el caso es que cuando la fibra está enviando señal, aumenta su metabolismo y se ilumina. ¿Vos ves? Literalmente, estás viendo la información pasar de un área a otra. La primera vez que yo vi esas cosas, ya algunos años, cuando empecé, en los primeros imanes que te hacían resonancia funcional, tenían uno montado allá en Estados Unidos y andaba tonteando por allá en un congreso. Y dice, bueno, ¿quieren ver una demostración de esto? Y literalmente la primera vez que ves una de esas cosas, si te interesa la neurociencia, y era algo súper nuevo en esa época, y vos te quedabas pendejo, literalmente. Porque, o sea, estás viendo literalmente un pensamiento viajar a lo largo del cerebro y estás viendo al cerebro trabajar, cosa que sería imposible de otra manera. Yo sé que los cardiólogos dicen, así va el corazón trabajar todo el tiempo en el eco, ¿va? O a los ortopedas ver que el músculo trabaja. Es simple, pero ver un cerebro trabajar era una experiencia nueva. Ahora, con el tiempo, todos estos tractos, utilizando desde la resonancia, se empezaron a hacer mapas de las conexiones del cerebro, o sea, tractogramas de resonancia o conectogramas, de hecho, porque ahora ya hay una idea mucho más clara de qué se comunica con qué hay adentro. Y de hecho, yo puedo agarrar a un paciente con un tumor que yo sospecho que me va a dar problema y decir, ok, va a estar la resonancia funcional, hágame un tractograma de resonancia, por cierto, es carísimo, eso sí. Y entonces me va a demostrar el tumor y me va a mostrar las fibras desplazándose alrededor del tumor o interrumpidas por el tumor, donde están los haces principales de fibras, porque entonces yo ya me meto con ese mapa para no romper conexiones. O sea, la idea es que me voy a meter, por ejemplo, un tumor que está cerca de las áreas del lenguaje o de las conexiones del lenguaje, sacarlo y que el paciente salga hablando igual, que yo no tengo ninguna intención de dejarlo con un defecto de lenguaje que no tuviera antes de entrar al quirófano. ¿Okay? No entré ahí a eso. Entonces, así las cosas, resulta que lo primero que tenemos que ver antes de meternos a estudiar las interioridades de esa corteza es ver qué la conecta en términos de conexiones internas de la corteza y conexiones de la corteza con otras estructuras. Entonces, las fibras
en el sistema nervioso central, yo las voy a clasificar en 3 grupos de fibras. ¿Okay? Todas las conexiones de la corteza van a venir en 3 variedades. Primero, fibras que me conectan la corteza con estructuras que no son corteza, o sea, ganglios basales, tálamo, etcétera. Y entonces ese primer grupo de fibras es lo que vamos a llamar fibras de proyección. ¿Ok? De la corteza a estructuras subcorticales. ¿Ok? El segundo grupo de fibras me van a conectar un sector de la corteza en un hemisferio con otro sector. Por ejemplo, un área de corteza en el lóbulo frontal con una corteza en el lóbulo occipital. Estas las vamos a llamar de asociación. Y las de asociación me conectan entonces áreas de corteza en un mismo hemisferio. ¿Cabal? Ok, y estas fibras de asociación las voy a dividir en grupos. Fibras de asociación cortas. Ahora, para que me entendan la idea de una asociación corta, veamos qué es lo que pasa con la corteza. Yo voy a poner un hemisferio acá. No, bien. Voy a exagerar un poquito la cosa. Voy a exagerar un poquito la cosa. Acordándose que el hemisferio son una serie de giros o de áreas corticales. O sea que puedo tener acá A, B, C, D, etcétera. Y entonces las fibras de asociación cortas, que hay miles, de hecho hay tantas que ni siquiera es muy válido para esta clase mencionar los nombres. Van, por ejemplo, de A a B, ¿no? O de C a D, mira. Y de este tipo vas a tener otro grupito acá, otro grupito acá, miles, conectando, ¿no? Fibra corta, conectándome 2 sectores adyacentes. ¿Cabal? Pero también voy a tener, voy a poner otro color, okay, fibras largas. Que me comunican un sector de la corteza con otro que tal vez no es contiguo. Ok. Sectores no contiguos de la corteza. Y estos sistemas de fibras largas de asociación intracortical me interesan porque están asociados a 2 cosas. Uno es, vamos a tener un grupo de ellos, de un sistema de fibras que está asociado con el lenguaje, para empezar. Y el otro sector, el otro va a estar relacionado con el procesamiento de la visión como mecanismo principal para obtener información del exterior. O sea que tenemos 2 grupos o 2 sistemas de fibras largas dentro de todo lo que hay que me interesan: el sistema para el lenguaje y el sistema para el procesamiento visual, ¿okay? Que me conectan todo aquel grupo de sectores de corteza que están involucrados en la parte más importante de nuestro procesamiento diario. ¿Okay? Para acá. Ahora, el tercer grupo, que lento esto. El tercer grupo de fibras son fibras de asociación, entonces, bueno, perdón, acá tengo fibras de asociaciones cortas y largas.
El tercer grupo de fibras va a ser el hecho de que si las fibras de la corteza de primera generación tenían una comisura, las fibras de la corteza de segunda generación también tenían una comisura, respectivamente la comisura blanca y el fornix. Aquí el tercer tipo de corteza, la corteza moderna, también necesita una fibra de comisura. Y aquí la fibra de comisura, la principal, con mucho, es mucho más grande que las otras dos comisuras de generaciones anteriores. Aquí se forma el cuerpo calloso. O sea que, en conclusión, estos son los tres tipos de fibras que me voy a encontrar: proyección, asociación y comisura. ¿Okay? Estos representan todas las conexiones de la corteza, internas y externas. Y vamos a empezar viendo las fibras de proyección. ¿Okay? Esas fibras de proyección, que esencialmente las voy a representar como un solo grupo. ¿Okay? Vamos a ver, voy a poner una ilustración acá. Ya vamos a terminar, no se asusten, no vamos a cortar la clase de anatomía porque eso sigue mañana. Solo déjenme ver dónde estoy. ¿Dónde está? Ahí, a ver. Tenemos el concepto, mira, todas las fibras, aquí tengo un poco de fibras, aquí tengo, todo esto es la corteza en celeste, ¿eh? Todo esto es corteza. Y te das cuenta que esta corteza está conectada hacia el exterior por este grupo de fibras. Mira, todo este grupo de fibras de proyección que me van a formar dos cosas. De ahí dice corona radiata. Esto que tenés primero son todas las fibras que están viniendo de diferentes sectores de la corteza en forma de una radiación cortical. O sea, todas estas son fibras que van hacia abajo o que vienen. Mira, tenés ahí fibras, de hecho, que vienen y que van. Y que todas estas fibras se van a agrupar en este pedacito llamado la cápsula interna, que es el punto donde se juntan todas las conexiones de la corteza. Para ser más correcto, mira, vamos a pintarlo otra vez. Esta es la cápsula interna, este grupo de fibras en forma de V que representan todas las entrantes y salientes a la corteza. ¿Okay? Mira. Entonces, si yo jalo esto para acá, voy a ver que la cápsula interna tiene esta forma, una forma de boomerang o de banano. Mejor, la voy a dibujar mejor al revés, así. Mira, esta estructura con forma de banano representa a la cápsula interna, que tiene tres partes ahí: un brazo anterior, un brazo posterior y una rodilla. ¿Ok? Ahí va a estar todo condensado. Y esa cápsula interna que tengo ahí es realmente una estructura pequeña. Mire, en la vida real es de este tamaño. Ahí está todo compactado. Y ahí vamos a tener 7 grupos de fibras que me representan todas las conexiones corticales. Entonces, si vemos acá, te voy a poner ya la cápsula interna desconectada de todo lo demás. Vamos a poner, espera. Para terminar acá, aquí tengo. Esta es la cápsula interna. Voy a ampliarlo un poquito para que la vean. ¿Okay? Y es la parte que está en color. ¿Ok? Ahora.
vamos a marcarla otra vez. Voy a ponerle un color para que veas la extensión de ella. Es todo este sector. Este es el brazo anterior. Este es el brazo posterior. Y esta es la rodilla. ¿Ok? Esta es la rodilla. ¿Ok? Este pedacito que está acá. Si vemos las... Okay. Si vemos la conexión de... Voy a quitar todo esto. Si vemos acá, ¿qué es lo que tenemos al lado? Mira, en la cara externa, perdón, tengo acá el núcleo lenticular. Ahí ves que está, dice lentiform complex, que es lo mismo que decir núcleo lenticular, el putamen y el pálido. De este lado, medial a ella, tengo el tálamo. Y acá, la cabeza del núcleo caudal. O sea que básicamente está bien cerca de la línea media. Bueno, es hora de almorzar. Yo haré exactamente eso. Y mañana vamos a ver, por lo tanto, esto era solo el preliminar del estudio de la corteza. Y mañana vamos a ver la continuación de esto, o sea, todos los paquetes de fibras y de dónde a dónde van en la cápsula interna y en ¿cómo se llama? También las fibras de asociación o los tractos de asociación intracortical. Entonces, eso lo veremos en el tema de mañana. Mientras tanto, pues, nos vemos y seguimos con el mismo tema. Como decíamos, mañana, misma hora, mismo canal. ¿Ok? Adiós. Pase buenas tardes, por buen provecho.